Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. En esta oportunidad les traigo a esta linda y pequeña Blancanieves de solo 12 centímetros de altura. Y bueno, antes de comenzar les vamos a dejar por aquí la lista de materiales para tejerla. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, dejar sus likes, me ayudan mucho cuando lo hacen. Y bueno, vamos a comenzar entonces a tejerla y para eso en este amarillo vamos a comenzar por sus piernas haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento en todos los puntos, es decir que tendremos un total de 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 aumentos seguidos y 4 puntos bajos para tener un total de 15 puntos bajos al finalizar. Ahora vamos a hacer en la siguiente vuelta 5 puntos bajos, 3 disminuciones seguidas y 4 puntos bajos para tener nuevamente 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 disminuciones seguidas y 3 puntos bajos y tendremos un total de 9 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Ahora con el color de la piel vamos a trabajar en blow esta vuelta, es decir en la hebra trasera solamente, y vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos en blow y así tendremos 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 10 vueltas más de los mismos 8 puntos bajos sin olvidarnos de ir rellenando la pierna a medida que vamos tejiendo. Así llevamos entonces la pierna y ahora lo que vamos a hacer es con el último punto que hicimos vamos a cambiar al color blanco y con el color blanco lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento 4 veces y así tendremos al finalizar un total de 12 puntos bajos y esta va a ser la última vuelta de la pierna y entonces una vez tengamos estas 12 puntos bajos vamos a cortar y vamos a hacer una segunda pierna exactamente igual, pero no vamos a cortar al final porque vamos a seguir tejiendo para poder unirlas. Bien, así llevamos entonces las dos piernas y ahora lo que vamos a hacer para poder unirlas es que en esta que llevamos pues vamos a hacer 6 puntos bajos. Así nos ha quedado entonces el punto de unión en la cara interna de la pierna y ahora vamos a unirlo con la otra pierna en la misma dirección. Entonces ubicamos el punto que se le corresponda en la otra pierna y vamos a hacer los 12 puntos bajos de esta pierna.
Y ahora para terminar la vuelta lo que vamos a hacer es hacer los 6 puntos bajos que nos faltaban en esta otra pierna porque ya tejimos los primeros 6. De este modo el inicio de la vuelta nos queda aquí y tenemos que quedar con un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener un total de 20 puntos bajos. Y con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color azul de la blusa del vestido. Aquí ya cambiamos entonces al azul y vamos a hacer entonces los 20 puntos bajos en esta vuelta. Lo que vamos a hacer en esta vuelta entonces es 4 puntos bajos y una disminución en blow, es decir, solo por la hebra trasera. Y vamos a hacer esto 4 veces para tener 16 puntos bajos al finalizar la vuelta. Ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer los mismos 16 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces y tendremos un total de 12 puntos bajos. Como el punto este nos quedó un poco hacia adelante y vamos a cambiar el color de la piel, entonces no vamos a cambiar aquí de color, sino que vamos a hacer un punto extra y en este punto sí vamos a cambiar al color de la piel. Y ahora lo que vamos a hacer con el color piel es trabajar los 12 puntos bajos pero en blow, o es decir por la hebra trasera. Bien, vamos a rellenar entonces el cuerpo y haremos entonces ahora 6 disminuciones y así tendremos 6 puntos bajos al final. Y ahora vamos a hacer una vuelta más con los mismos 6 puntos bajos. Entonces ahora, antes de continuar con la cabeza, tenemos que hacer todos los detalles que nos faltan del vestido porque es más fácil trabajarlos ahora que cuando esté la cabeza. Entonces vamos a hacer primero un cuellito blanco en este punto y para eso vamos a enganchar en las hebras traseras que nos dejamos aquí. Y lo que vamos a hacer entonces es vamos a hacer una cadena y un punto bajo en el siguiente punto, una cadena, un punto bajo en el siguiente y así toda la vuelta. Vamos también, bueno, así nos queda el cuello y vamos a bordar también una línea blanca en el centro de la blusa y ahora vamos a proceder a hacer la falda y para eso vamos a enganchar en las hebras traseras el hilo amarillo. Aquí ya tenemos enganchado el hilo y lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo y un aumento toda la vuelta, es decir que vamos a tener un total de 30 puntos bajos al finalizar.
Ahora vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 10 veces y así vamos a tener un total de 40 puntos bajos al finalizar. Y cuando tengamos esos 40 puntos bajos vamos a hacer 4 vueltas más de los mismos 40 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es 19 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener un total de 42 puntos bajos. Y una vez tengamos esos 42 puntos bajos vamos a hacer 2 vueltas más con los mismos 42 puntos bajos. Bien, ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 20 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener un total de 44 puntos bajos. Y una vez tengamos los 44 puntos vamos a hacer 2 vueltas más con los mismos 44 puntos bajos. Vamos a trabajar esta vuelta que sigue en flow, es decir, en las hebras delanteras únicamente, y vamos a hacer un punto bajo, 2 medios puntos altos y un punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 11 veces hasta completar toda la vuelta. Entonces les recuerdo, los que vamos a hacer es un punto bajo, 2 medios puntos altos, un punto bajo 11 veces. Así nos ha quedado. Aquí ya podemos rematar y cortar, luego esconderemos los hilos y ahora lo que vamos a hacer es que en estas hebras que dejamos en blow de la vuelta anterior, en estas hebras es que vamos a enganchar en la parte de atrás el hilo blanco para hacer el borde del vestido, y lo que vamos a hacer es 2 cadenetas y vamos a hacer lo siguiente: un medio punto alto, 2 puntos altos y un medio punto alto 11 veces hasta completar entonces toda esta vuelta. Ya podemos rematar y cortar y esconderemos entonces los hilos. Así nos ha quedado entonces la falda con el ruedo. Con las manos pues vamos a ampliarla un poquito si es necesario, le vamos a ir dando forma para que se vea bien bonita la falda. Y ahora vamos a continuar con la cabeza, y lo que vamos a hacer es en estos 6 puntos bajos que dejamos hacer 6 aumentos para tener un total de 12 puntos bajos. Ahora sobre esos 12 puntos bajos vamos a hacer 12 aumentos, o sea que tendremos un total de 24 puntos bajos al finalizar. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces y tendremos al finalizar un total de 36 puntos bajos.
este va a ser el ancho total de la cabeza de 36 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar un poco el cuellito y vamos a hacer 8 vueltas más con los mismos 36 puntos bajos. Así llevamos la cabeza y ahora lo que vamos a hacer es empezar a disminuir y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener un total de 30 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso vamos a ubicar la vuelta en la que empezamos a hacer la cabeza, es decir, la vuelta en la que tenemos los 6 aumentos o 12 puntos bajos, y desde esa vuelta vamos a contar 6 hacia arriba. Y entre las vueltas 6 y 7 es que van a ir los ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entre la vuelta 6 y 7, con 6 puntos de separación, van a ir ubicados los ojos. Entonces primero podemos ubicar alfileres para fijarnos que nos queden bien posicionados de frente. Y ahí sí podemos proceder entonces a poner los ojitos. Y ahora, antes de poner los tapones de seguridad, lo que vamos a hacer es bordar los detalles de los ojos. Entonces, primero con ayuda de la aguja lanera y un trozo de hilo blanco, vamos a sacar la aguja por este punto lateral del ojo y lo volvemos a guardar por este punto debajo del ojo. Así, y hacemos lo mismo en el otro lado. Sacamos por el punto lateral y guardamos nuevamente por este punto. Y eso es todo para la parte blanca de los ojos. Ahora con el hilo negro vamos a bordar sus cejas y pestañas. Y para eso entonces vamos a sacar el hilo negro por este punto acá en la mitad superior del ojo y lo guardamos un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco. Así hacemos lo mismo en el otro lado. Así va, y ahora para las cejas lo que vamos a hacer es sacar nuevamente el hilo por un punto arriba en diagonal de donde tenemos la pestaña aquí y vamos a contar 2 puntos hacia acá, es decir que las cejas tienen un ancho total de 2 puntos. Para la otra ceja hacemos lo mismo, sacamos en un punto en diagonal aquí y 2 puntos. Y listo, ya nos ha quedado bordados los ojitos de Blancanieves y ahora sí podemos proceder a poner entonces los tapones, procurando que también nos ayuden a fijar los hilos en su posición. Y ahora vamos a continuar tejiendo y hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener un total de 24 puntos bajos. Aquí yo ya he empezado a rellenar la cabeza y ahora lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos y una disminución 6 veces
para tener 18 puntos bajos y terminamos de rellenar la cabeza. Ahora haremos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Rellenamos lo que nos haga falta. Y hacemos 6 disminuciones. Vamos a rematar, cortamos dejando una hebra un poco larga y ahora con ayuda de la aguja lanera vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras que nos quedaron. Alamos y ahora vamos a introducir la aguja por el centro del cierre de esta forma y la vamos a sacar en el medio de los ojos. Ubicamos el punto céntrico entre los ojos, que va a ser el punto por el que va a pasar la nariz. Sacamos aquí la aguja y le vamos a dar a este punto unas 3 pasadas con el hilo y ya podemos esconder y así nos quedaría lista la nariz. Recuerden que si nos ha quedado un poco hundido un punto en la nariz, lo que vamos a hacer es desde la parte de atrás con ayuda de la aguja lanera vamos a introducirla y vamos a sacar los puntos que nos quedaron hundidos, procurando que los puntos de la cara nos queden lo más lisos posible. Y vamos a continuar ahora haciendo los brazos. Y ahora para hacer los brazos lo que vamos a hacer es un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 7 vueltas de los mismos 5 puntos bajos y al finalizar vamos a cambiar al color azul celeste de las mangas del vestido. Aquí ya hemos cambiado entonces al celeste y lo que vamos a hacer es 5 aumentos para que tengamos al finalizar 10 puntos bajos en total. Ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 10 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 disminuciones. Así ya nos ha quedado entonces el brazo. Vamos a rematar dejando una hebrita larga para coser al cuerpo y vamos a hacer otro brazo exactamente igual a este. Aquí yo ya tengo los 2 bracitos listos y ahora lo que vamos a hacer es coserlos a los costados del vestido de tal manera que queden aproximadamente en esta posición. Así nos han quedado entonces los brazos cosidos debajo del cuellito blanco y ahora lo que vamos a hacer es los últimos detalles del vestido, que son
sus dos detalles rojos que son como unas especies de lagrimitas que yo hago en paño Lenzi en sus mangas y una cadena que va a rodear la cintura. Esta es la forma de los adornitos, lagrimitas que lleva en las mangas, y las vamos a poner una por la parte de adelante y otra por la parte de atrás en ambas mangas de este modo, y las vamos a pegar con silicona. Y para el detalle de la cintura, del cambio de color, lo que vamos a hacer es una cadena de unas 27-28 cadenas. Les aconsejo que la miden antes de contarla para que sepan que sí les cubre toda la circunferencia, toda la cintura. Y allí entonces la vamos a pegar también con silicona. Ahora vamos a hacer el pelo de Blancanieves y para eso entonces vamos a trabajarlo con el color negro y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener un total de 18 puntos bajos. Ahora a continuación vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento para tener un total de 24 puntos bajos. A continuación vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener un total de 30 puntos bajos. Bien, esta es la base del pelo y ahora vamos a comenzar a trabajar en mechones. Entonces vamos a empezar haciendo 17 cadenas. Ahora sobre estas 17 cadenas, empezando a partir de la tercera cadena, vamos a hacer 15 medios puntos altos. Bien, a continuación entonces saltaremos un punto en la base del pelo y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a repetir el mismo procedimiento que acabamos de hacer con este mechón hasta completar un total de 10 mechones iguales. Aquí tenemos ya los 10 mechones hechos y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 3 puntos bajos, aquí vamos a levantar 16 cadenas. Sobre esas 16 cadenas vamos a tejer a partir de la segunda 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. Y vamos a repetir el mismo procedimiento que acabamos de hacer para completar 4 mechones iguales.
Aquí ya hicimos los 4 mechones y ahora lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos, que son los puntos que nos quedan. Y ya podremos entonces rematar el pelo en este punto. Yo voy a pegarlo con silicona, pero si ustedes van a coserlo, entonces dejan una hebra larga. Así tenemos entonces el pelo, y lo que vamos a hacer para ubicarlo en la cabeza es tener en cuenta que estos 4 mechones van a ir hacia adelante, mientras que los otros 10 mechones van a ir en la parte de atrás. Y estos mechones van a comenzar a ser puestos aproximadamente 3 vueltas atrás de cada ojo, es decir que 1, 2 y 3, a partir de esta, en ambos lados debe empezar estos 2 mechones laterales, y los otros 8 van a ir distribuidos en la parte de atrás, y vamos a hacer coincidir este anillo mágico con el anillo mágico de la cabeza. Entonces esto va a ir así y lo vamos a ir pegando de este modo, y vamos a pegar aquí la base, y ya les digo cómo vamos a ubicar estos 4 mechones que nos faltan. Así nos ha quedado entonces ya puesto el pelo. Aquí estoy esperando a que se seque, y mientras se seca, para terminar de darle la forma al peinado de Blancanieves, vamos a ubicar entonces estos 4 mechones de adelante, y estos simplemente van a ir 2 a un lado y 2 hacia el otro lado. Este mechón va a ir así, este otro así, al otro lado exactamente igual. Como ven, es muy sencillo, esta es la forma en la que debe quedar. Y bueno, así debería quedar. Entonces vamos a fijar esos mechones también con un punto de silicona, y así nos ha quedado. Y entonces, mientras todo termina de secar y quedar en su posición, vamos a hacer el lacito y el moñito. Para el moño vamos a empezar con 4 cadenas. Y ahora vamos a hacer 2 puntos altos en la primera cadena. Ahora vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado en este mismo punto. Este es uno de los lados del moño. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a hacer 2 puntos altos, todo en el mismo punto. Vamos a hacer 3 cadenas. Cerramos con un punto deslizado. Vamos a rematar y vamos a dejar una hebrita para darle unas cuantas vueltas, apretando el centro para que el moño tome la forma que debe. Entonces voy a fijar en la parte de atrás con un poco de silicona, y para el lacito simplemente vamos a hacer 28 cadenetas, y sobre esas cadenetas vamos a hacer 27 puntos deslizados. Así ha quedado entonces el lacito y el moñito, y así
tenemos a Blancanieves, entonces lo que vamos a hacer es pegar con ayuda de silicona también su lacito de esta forma. Y el moño también lo vamos a ubicar con silicona aquí de esta manera. Así ya tenemos entonces el peinado y el moño, y ahora lo que vamos a hacer es terminar de darle forma al cabello, que simplemente ustedes saben que Blancanieves tiene el cabello corto, entonces vamos a darle vuelta a las puntas de este modo. Como ven, a mí se me quedan fijas ya en el lugar porque el material que trabajo es bastante rígido. Pero si ustedes lo consideran necesario, pueden fijarlos también con un puntico de silicona para que el peinado quede fijo, como debe ser. Este es el resultado entonces del peinado de Blancanieves. Y ahora solo nos restaría echarle un poco de rubor en sus mejillas. Y así tenemos ya lista a nuestra hermosa Blancanieves. Queda una belleza. Aquí tenemos a la primera Blancanieves. Como ven, le hice algunos cambios en la parte de la blusa y el cuello, que me parece que se ve mucho mejor como la hice el día de hoy. Y bueno, esto sería todo por el tutorial de hoy. No olviden por favor suscribirse al canal, dejar sus comentarios, compartir si les ha gustado lo que han hecho. Y si suben sus fotografías con las muñecas hechas a las redes sociales, no olviden etiquetarme en Facebook y en Instagram como @amistejiendo, o darme los créditos como amistejiendomomentos, y de este modo pues yo puedo también ver sus creaciones, pues me gustaría ver mucho todo lo que han hecho con mis tutoriales. Muchas gracias entonces por haber llegado hasta aquí, por haber tejido a estas hermosas princesas. Recuerden que en el canal ya tenemos a Cenicienta y próximamente subiremos a Bella. Y así iremos subiendo a todas las princesas. Entonces estén pendientes y hasta la próxima.